Zombie Apocalypse. Bien, a continuación con este problema nos están pidiendo determinar el potencial eléctrico en el punto P generado por estas dos cargas, sabiendo que el campo que genera esta y esta otra, o sea, el campo eléctrico total en el punto P, es horizontal y hacia la derecha. ¿Ya? Lo podemos graficar. Este es el campo eléctrico resultante, ¿no? Resultante de los campos producidos por cada una de estas dos cargas, ¿no? Esta de acá tiene que ser positiva para que tengamos acá una componente en esa dirección. Vamos a llamarle así. Campo 1. Y el otro campo debe ser hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque es una carga negativa, ¿no? Entonces, si acá nosotros hemos colocado una carga de positiva, entonces esta negativa va a ejercer una fuerza de atracción y esta otra rechazo, ¿no? Entonces aquí en esta figurita nosotros tenemos que visualizar de que este angulito de 30 grados lo encontramos acá. Entonces, en este triángulo rectángulo se cumple que el cateto que está opuesto al ángulo de 30 grados es la mitad de la hipotenusa. O sea, la hipotenusa sería el doble de, vale decir, se tiene que cumplir que la intensidad de campo S1 sea el doble de la intensidad de campo S2. Bueno, eso es por la geometría del triangulito, ¿no? Ya, y vamos a indicar cómo se determina la intensidad de campo, ¿no? La expresión es K de la constante de la ley de Coulomb por la carga que está generando el campo entre la distancia al cuadrado, ¿no? Vamos a llamarle R1 a esta distancia que está acá, pero que en todo caso nosotros estamos viendo en la figura esta distancia debe ser igual a 2, ¿no? Entonces podríamos colocar acá directamente ese valor. 2 al cuadrado, ¿no? Ya. Esto tendrá que ser igual al doble de la intensidad de campo que está produciendo esta carga, ¿no? Otra vez la constante de la ley de Coulomb que multiplica la carga que en este caso vale menos 1. 1 vamos a ponerle. Y esto de que irá dividido entre la distancia elevada al cuadrado, ¿no? Entonces está claro que la constante K se va a eliminar en ambas expresiones y nos está quedando que la carga Q es igual a 4 por 2, 8, ¿no? 8 microcoulombs, ¿no? Y también nos da resultado con signo positivo, ¿no? Porque acá esto tiene que ser positivo para que positivo con positivo me dé el rechazo, para que el campo de esta carga sea saliente, ¿no? Una vez que tenemos el valor de la carga, entonces ya podemos determinar el potencial eléctrico total, ¿no? Luego, en P, ¿qué tenemos? Tenemos un potencial total, ¿no? ¿Qué sería? El potencial de esta carga, la constante de la ley de Coulomb por la carga que ya hemos visto que es 8 por 10 a la menos 6, y esto dividido entre la distancia, ¿no? La distancia es igual a 2, ¿no? O sea, estamos utilizando la relación K por Q sobre R, ¿no? Que tenemos justamente aquí. K por Q sobre R para determinar el potencial eléctrico en cualquier punto de esta región de campo eléctrico, ¿no? A esto tendríamos que agregarle con signo negativo el potencial de esta otra carga, ¿no? Como esta carga es negativa, su potencial va a ser negativo, ¿no? Entonces tendríamos acá que colocar la siguiente expresión, ¿no? Otra vez la constante de la ley de Coulomb, la carga que es 10 a la menos 6, ya pusimos el signo, acá está, y debajo la distancia que es igual a 1, ¿no? De aquí hasta el punto P hay una distancia igual a 1. Entonces, ¿qué me está resultando? Me está resultando este cociente 4 menos 1. O sea, 4 menos 1, 3, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico total en el punto P sería 3 veces el valor de la constante
el valor de la constante, que es 9 por 10 a la novena, ¿no? Esto primero lo vamos a poner así, ¿ya? Entonces sería 4 menos 1, 4 menos 1, 3 por 10 a la menos 6, y la constante K, que ya sabemos que es 9 por 10 a la novena, ¿no? Entonces, así es como nos está resultando. 3 por 9, 27, ¿no? 27, la potencia de 10 sería por 10 al cubo, ¿no? Los exponentes se restan, 9 menos 6 me da 3, y esto está expresado en voltios, ¿no? O sea, la respuesta ya para concluir, tendríamos que decir que es 27 kilovoltios, ¿no? Que quiere decir 27.000 voltios, ¿no? En este caso es la alternativa señalada con la letra D, ¿no? A continuación vamos a resolver este problema donde nos están pidiendo determinar el potencial eléctrico en el punto O. Las cargas están sobre una circunferencia y el radio de la circunferencia es de 30 centímetros. Entonces lo único que tenemos que hacer es determinar el potencial eléctrico que genera cada una de las cargas en el punto O y luego hacer la suma algebraica, ¿ya? Entonces procedemos con la resolución. El potencial eléctrico en el punto O será el potencial generado por la primera carga más el potencial generado por la segunda carga y el potencial de la tercera carga, tomando en cuenta los signos. Por ejemplo, la carga que va con signo positivo genera un potencial positivo. En la segunda también. En cambio, la tercera carga genera un potencial negativo, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar cada uno de los potenciales? De la siguiente manera. Potencial igual a la constante de la ley de Coulomb por la carga que genera el campo dividido entre su distancia, ¿no? Entonces tendríamos así. Potencial en el punto O. El potencial en la primera carga sería K por el valor de la carga dividido entre su distancia, ¿no? En el caso de la segunda carga, igual, dividida entre su distancia, menos el potencial de la tercera, la constante por la carga y la distancia, ¿no? Como estas distancias son la misma, ¿no? Para cada uno de ellos, entonces nosotros vamos a quitarle el subíndice y quedaría la expresión así. K por K sobre R, y quedaría entre paréntesis la suma de las cargas, ¿no? Atendiendo, por supuesto, a su respectivo signo, ¿no? Entonces, a continuación lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar. Y reemplazando los datos tendríamos el potencial eléctrico en el punto O sería 9 por 10 a la novena. Debajo tendríamos que colocar la distancia expresada en metros, obviamente, porque trabajamos solamente con unidades del sistema internacional. Y eso sería 3 por 10 a la menos 1, ¿no? Porque acá tenemos nosotros 3 decímetros, ¿no? O sea, décimas, 3 décimas. Y entre paréntesis tendríamos las cargas, ¿no? La carga 1 es 2, la segunda carga es 3, menos 6, que es el valor de la tercera carga, pero todos están en microcoulombs, entonces acá tendríamos que tener el 10 a la menos 6, ¿no? O sea, 2 microcoulombs, 3 microcoulombs, 6 microcoulombs, ¿no? Bien, haciendo las operaciones tendríamos entonces 9 entre 3, 3. 3 por 10 a la potencia 10. Acá entre paréntesis tendríamos menos 1, ¿cierto? 5 menos 6. Y esto multiplicado por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces ya tenemos ahí lo necesario para dar la respuesta al problema, que sería en este caso, a ver, potencial eléctrico absoluto en el punto O sería con signo negativo 3, 10 a la 10 por 10 a la menos 6 me daría 10 a la potencia 4, ¿no? Entonces esto sería así. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos estos dos,
el resultado es 10 a la potencia 4. Y acá tenemos 10 a la potencia 3 por 10, me daría 10 por 10 al cubo, me daría 10 a la cuarta, ¿no? Que es justamente lo que sale al multiplicar estas dos potencias, la respuesta del problema, ¿no? Bien, si les gustó el video, no se olvide de darle like. Nos vemos. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial en relación a lo que es el potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico y el trabajo que se necesita realizar para poder trasladar una carga dentro de un campo eléctrico, ¿no? Bien, vayamos directamente al grano. En primer lugar, ¿qué cosa es la diferencia de potencial eléctrico? Bien, la definición que nosotros encontramos en los libros justamente nos dice lo siguiente, que si nosotros queremos determinar la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B, en ese orden, lo que tenemos que hacer es dividir el trabajo que realiza el campo para llevar a la carga desde A hasta B. Trabajo realizado por unidad de carga, ¿no? Esto es equivalente a la expresión que dice que es igual al trabajo que realiza un agente externo para llevar a la carga desde A hasta B también, pero acá iría con un signo cambiado, ¿no? O si no, la otra opción es que invirtamos acá el sentido de los subíndices. Entonces sería el trabajo externo, no de A a B, sino de B a A. Lo inverso, ¿no? Lo contrario. ¿Y cómo determinamos el potencial en A y el potencial en B? El potencial lo vamos a determinar en el producto de la constante de la ley de Coulomb por la carga que genera el campo. Aquí la carga que genera el campo es la carga Q mayúscula y la carga que se traslada es la carga Q minúscula, ¿ya? Siempre nosotros vamos a, en la definición vamos a preferir una carga de prueba positiva, ¿no? Que es la que se traslada justamente dentro del campo. Ya. Y esto va a ir dividido entre la distancia que hay desde la carga generada por el campo hasta el punto. Por ejemplo, si yo quiero determinar el potencial eléctrico en el punto A, tendría que usar esa distancia, ¿no? La distancia entre la carga y el punto A. A esa distancia le llamamos R sub A, ¿no? Entonces, si eso es así, reemplazando, tendríamos la siguiente expresión. El trabajo que realizan las fuerzas del campo para llevar a la carga desde el punto A hacia el punto B sería el producto de la carga que se traslada, ¿no? Esto que está viendo pasa a multiplicar por la diferencia de potencial que hay entre A y B, ¿no? Claro que esos potenciales también podríamos expresarlos, ¿no? De acuerdo justamente a esta expresión. O sea, podríamos colocar acá la constante de la ley de Coulomb, la carga que genera el campo, dividido esto entre la distancia que corresponde para el punto A. La distancia que hay entre la carga y el punto A, ¿no? Y el otro término, el otro potencial, también la constante de la ley de Coulomb por la carga generada del campo y la distancia que separa a esta carga Q de el punto B, ¿no? Y así tendríamos nosotros justamente determinado ese trabajo, ¿no? Como ya dijimos, nos dan dos opciones, ¿no? Hay dos opciones, que nos pidan el trabajo del campo o que nos pidan el trabajo de un agente externo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver justamente a continuación en los ejercicios, ¿no? Claro, está de más decir que el trabajo lo vamos a expresar, lo vamos a encontrar expresado en joules, si utilizamos las unidades del sistema internacional. La carga eléctrica la vamos a encontrar expresada en coulombs y los potenciales expresados en voltios, ¿no? Entonces, ese es el juego de unidades que nosotros tenemos acá y corresponden justamente al sistema internacional, ¿no? Entonces, como una aplicación de esto que acabamos de anotar,
Vamos a ver ese problema. Dice, si el potencial eléctrico en el punto A es de 80, si el potencial eléctrico en el punto A es 80, determine el trabajo necesario para llevar lentamente, ese es un detalle también que vamos a ver a continuación, ya lo vamos a explicar, lentamente una carga de menos 50 milicoulombs desde A hasta B, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es partir justamente de la condición del problema para poder determinar cuál es el potencial eléctrico en el punto B. Ya sabemos cuál es el potencial en el punto A, ¿no? Entonces, para la solución nosotros tendríamos que decir primero que si queremos determinar el trabajo realizado por el campo para llevar a una carga desde A hasta B, que es justamente lo que está diciendo el enunciado del problema, o sea, acá nosotros tenemos que llevar la carga desde el punto A hacia el punto B, ¿ya? Acá se supone que estamos trasladando así la carga Q sub 0, ¿no es cierto? La llevamos del punto A al punto B. Entonces, si nosotros queremos... ¿Y por qué sabemos que tenemos que determinar el trabajo del campo? Bueno, porque el enunciado lo dice, ¿no? Dice, determinar el trabajo necesario para llevar lentamente una carga desde A hasta B, ¿no? El trabajo necesario aquí sería el trabajo externo, ¿no? ¿Ya? Del agente externo. Ya, esto será igual a la carga que se traslada, que multiplica la diferencia de potenciales. En este caso tendríamos que hacer B menos A, ¿no? Es decir, lo que queremos decir es que cuando nosotros hablamos del trabajo del agente externo, el orden de los subíndices cambia, ¿no? ¿Por qué cambia? Porque es contrario, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos potencial de A menos potencial de B. Entonces, para el trabajo externo es B, o sea, AB y acá es BA, ¿no? Al revés. Entonces, ya nosotros sabemos cuál es el potencial eléctrico en el punto A, 80 voltios, pero todavía no sabemos cuánto vale el potencial eléctrico en el punto B, ¿no? Para poder hacer reemplazo, porque ya tenemos el valor de la carga. Entonces, lo que tendríamos que hacer es determinar el potencial eléctrico en el punto B, ¿no? Entonces, a continuación, anotamos. Sabemos que el potencial eléctrico en el punto A es igual a 80 voltios. Ya. Pero ¿cómo se determina el potencial eléctrico en el punto A? Bueno, acá tenemos dos cargas. Entonces, cada una de las cargas va a hacer su contribución en voltios para el voltaje total en el punto A. Por ejemplo, la carga de la izquierda hace una contribución que la podemos expresar K por Q sobre R, ¿no? O sea, estamos utilizando la relación que tenemos por acá, K por Q sobre R, para determinar el potencial eléctrico en el punto A. Ya, pero esa es una contribución de esta carga al punto. O sea, cada una de las cargas al punto A le va a dar su contribución, ¿no? La carga Q que está a la izquierda genera una cantidad de voltios en el punto A, pero la carga que está a la derecha también genera una cantidad de voltios en el punto A. Entonces acá nosotros tendríamos que agregarle, ¿no? Claro, con signo negativo. ¿Por qué? Porque el potencial de esta carga es negativo, ¿no? Si la carga es negativa, el potencial también es negativo. Entonces, sería la constante de la ley de Coulomb que multiplica la carga, que como estamos viendo son la misma, pero ahora la distancia de esta carga al punto A es 2R. Entonces, para poder hacer esta resta, nosotros vamos a colocar acá un 2 arriba y un 2 abajo. Entonces ya tendríamos fracciones homogéneas y tendríamos que simplemente restar los numeradores. Entonces acá está quedando que 80 es igual, vamos a dejar por un momento de lado la unidad, sería 2K por Q menos una vez K por Q, entonces quedaría solamente una vez K por Q sobre 2R, ¿no?
Y entonces de ahí ya podríamos simplemente pasar este 2 al otro lado de dividir a multiplicar, ¿no? Y lo tendríamos entonces acá, así. Vale decir, el producto K por Q sobre R es igual a 160, ¿no? Entonces, si ya sabemos eso, entonces ya podríamos determinar luego cuánto sería el voltaje en el punto B, ¿no? Hacemos lo mismo que hace un rato y tendríamos que ver cuál es en el punto B la contribución que hace la carga que está a la izquierda. Bueno, sería K por Q sobre 2R, ¿no? K por Q sobre 2R. Primero, al punto B, esta carga le hace una contribución en voltios. ¿Cómo se determina esa contribución o ese potencial? K por Q sobre la distancia que es 2R, ¿no? Lo mismo tendríamos que hacer para esta otra carga, pero el potencial de esta otra carga tiene que ser negativo porque la carga es negativa. Sería entonces K por Q ahora simplemente sobre R. ¿Por qué? Porque esta carga hace una contribución, contribuye al punto B le va a generar una cantidad de voltios que justamente se termina con la distancia R. Otra vez hacemos esto. Y nos estaría quedando el potencial eléctrico en el punto B. ¿A qué sería igual? 1 menos 2, 1. Una vez K por Q sobre 2R, ¿no? Y como hace un rato lo determinamos, ese valor es 80, ¿no? O sea, ese cociente nos está diciendo que el voltaje en el punto B sería, con signo negativo, K por Q sobre R entre 2, ¿no? O sea, vale decir 80, ¿no? Así es, ¿no? O como hace un rato lo habíamos anotado acá, ¿no? Este 2, por ejemplo, que está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me da al multiplicar K por Q y dividirlo entre 2R? Me da 80, ¿no? Pero con el signo negativo delante. Entonces ya podríamos determinar lo que el problema nos está pidiendo, ¿no? Y para eso vamos a simplemente reemplazar en la expresión que está en la parte superior, ¿no? Vamos a llamarle a esta expresión número 1, ¿no? Entonces, si reemplazamos en 1, tendríamos así: el trabajo del agente externo para ir de la carga del punto A al punto B igual. La carga que se traslada es menos 50 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque es milésimas, ¿no? Entonces, este prefijo mili es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces sería menos 50 por 10 a la menos 3, ¿no? Esto por la diferencia potencial. El potencial en B, ¿cuál sería el potencial en B? El potencial en B es menos 80. Ya. Dice la expresión menos del potencial de A. Y el potencial de A ya sabemos que es 80. Menos del potencial de A que es 80, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer acá es las operaciones, ¿no? Esa cantidad dentro del paréntesis me sale negativo. Con este negativo acá se eliminan los signos. Entonces el resultado va a ser positivo, ¿no? Entonces sería 50 por 10 a la menos 3 se puede escribir como 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Porque 10 por 10 a la menos 3 me da 10 a la menos 2. Y lo que está entre paréntesis se puede escribir como 80 más 80, 160, ¿no? 16 por 10, ¿no? Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me está resultando? A ver, sería 5 por 16, 80, ¿no? Vamos a poner acá el trabajo del agente externo de A a B será 5 por 16, 80. Y ese 80 lo podemos escribir así. Solamente al multiplicar 5 por 16 hemos obtenido 80. Ahora, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 multiplicado por 10 me daría 10 a la menos 1. Entonces ya tenemos ahí la solución del problema, ¿no?
Lo que tendríamos que decir es de que simplemente 10 a la potencia 1 con 10 a la menos 1 se cancelan. Entonces me estaría quedando el resultado del problema, que sería el trabajo del agente externo para llevar a la carga de A a B. En este caso sería positivo, con signo positivo, un valor igual a 8 joules, ¿no? Que sería la solución de este problemita, ¿no? Espero que les haya gustado. Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial en relación a este problema del cálculo del trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una carga desde un punto hasta otro dentro del mismo campo eléctrico, ¿no? Y también hacer la observación, la aclaración muy importante de que este trabajo, me refiero al trabajo realizado por las fuerzas del campo, es igual, pero con signo cambiado, al trabajo que realiza el agente externo, ¿no? Vamos a hacer una breve referencia también en por qué esa igualdad o por qué la igualdad pero uno con signo negativo, ¿no? Es que el trabajo neto tiene que ser cero, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estos traslados se realizan con velocidad constante, vale decir, sin modificar la energía cinética de la partícula, ¿no? Bien, entonces vamos de una vez a ver este problemita que tiene pinta de ser interesante, ¿no es cierto? Bien, lo primero que tenemos que decir es cómo se calcula el trabajo que se debe realizar, que el campo debe realizar para poder justamente trasladar una carga desde un punto a otro punto dentro del campo generado por esa carga. La definición de diferencia potencial eléctrico nos lleva justamente a esta relación que dice el trabajo que realiza el campo eléctrico de esta carga para llevar a una carga Q sub 0 desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Como lo está indicando la flechita, siguiendo un recorrido cualquiera, o sea, una trayectoria arbitraria, cualquiera puede ser, ¿no? Es igual al valor de la carga que se traslada multiplicado por la diferencia de potenciales, ¿no? Pero siempre en este orden, ojo, no se vayan a equivocar. Si aquí aparece primero A y luego B, acá también la diferencia debe ser ese mismo orden, A y B, ¿no? Solamente en el caso del cálculo del trabajo que realiza el agente externo es al revés, los subíndices acá ya no son AB, sino BA, ¿no? Eso porque son de signos contrarios estos dos trabajos, ¿no? Bien, ¿y cómo determinamos el potencial eléctrico en el punto A, por ejemplo? El potencial eléctrico generado justamente por esta carga en el punto A se determina simplemente multiplicando la constante de la ley de Coulomb por el valor de la carga entre la distancia que hay entre la carga creadora del campo y el punto A donde estamos tratando de determinar ese potencial. Lo mismo para B, ¿no es cierto? Con el signo que le corresponde, ¿no? Una carga positiva genera potenciales positivos, una carga negativa genera potenciales negativos. Es decir, acá en esta expresión se incluye el signo de la carga. Bien, entonces aquí como observación adicional, esto que lo acabo de comentar hace un ratito, ¿no? Vamos a notar acá que el trabajo para trasladar una carga desde A hasta B, ¿no? El trabajo, por supuesto, realizado por el campo, ¿no? O las fuerzas del campo, es igual, pero con signo cambiado, al trabajo que realiza un agente externo, ¿no? Para hacer ese mismo traslado, ¿no? Bueno, si pasamos este término acá al otro lado, entonces sale que el trabajo del campo más el trabajo de la fuerza externa es el trabajo neto total sobre la carga de cero. ¿Y por qué cero? Porque se supone que estos traslados se hacen con una rapidez constante, vale decir, muy, muy lentamente, ¿no? Bien, vamos de una vez al problema que tenemos en la pizarra, que les voy a decir algo más. Vamos a decir cómo es que podemos hacer este problema a simple vista, ¿no? ¿Ya? Vamos directamente al tema. Dice, la figura nos está mostrando el traslado de una carga, ahí nos indican que el valor es 0,2 microcoulombs, por una trayectoria A, B, C, D, ¿no? O sea, la trayectoria total es la que está descrita, ¿no? Dice determinar la cantidad de trabajo que realiza el campo eléctrico desde A hasta D. O sea, qué
cantidad de trabajo debe realizar el campo para hacer este traslado, ¿no? De A a B, luego de B a C y luego de C a D. Acá tenemos que observar lo siguiente también. Si nosotros, tomando como centro la carga Q, que es una carga punto, o sea, puntual, tomando centro ahí, trazamos una circunferencia de radio R, todos los puntos en esa circunferencia van a tener el mismo potencial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la relación que tenemos acá, si la constante es la misma, pues la constante es la D de cono, y la carga es la misma, entonces tanto para B como para C, como para todos los puntos que están en esa línea, vamos a encontrar el mismo valor para R, ¿no? Y por lo tanto el resultado, el cociente al final va a salir el mismo. Es decir, todos los puntos que están sobre esta circunferencia, sobre esta otra también, tienen iguales potenciales, ¿no? Es decir, en este punto encontraremos el mismo potencial que en el punto D o que en este otro punto, ¿no? O sea, los mismos voltajes, ¿no? Bien, vamos entonces, o sea, acá tenemos tres superficies equipotenciales, ¿no? Por supuesto, en esta más externa es de 15.000 voltios. Luego vamos a ver cómo se calcula en la superficie equipotencial intermedia y luego en la más próxima a la carga Q, ¿no? Bien, lo primero que vamos a decir es cómo vamos a determinar eso que nos están pidiendo en el problema, ¿no? Entonces anotamos acá, para la solución, el trabajo para este recorrido A, B, C, D no es otra cosa que el trabajo simplemente para el recorrido de A a D. Vale decir, si nosotros en lugar de hacer este largo recorrido queremos directamente, ¿no? Desplazarnos de la posición A a la posición D siguiendo cualquier trayectoria, lo único que necesitamos justamente son los potenciales de A y D, vale decir, el recorrido pintado de rojo efectúa el mismo trabajo en el recorrido pintado de verde. El campo eléctrico, para hacer el recorrido de rojo, realiza el mismo trabajo que para hacer el recorrido o la trayectoria que está de verde. ¿Qué cosa queremos decir? Que como la fuerza de Coulomb es una fuerza conservativa, entonces la fuerza del campo es una fuerza conservativa, entonces el valor de ese trabajo solamente va a depender de los puntos, de las posiciones iniciales y posiciones finales, ¿vale? Es decir, del potencial que tengamos tanto en A o en D, que vienen a ser en este caso los puntos de origen y punto final, ¿no? Ya, entonces, ¿y cómo se determinaría este trabajo? Ya, estos trabajos son iguales. Bueno, simplemente multiplicando la carga que se traslada por la diferencia de potencial, ¿no? De A menos D, ¿no? ¿Por qué en ese orden? Porque lo que nos están pidiendo es determinar el trabajo que está realizando el campo, ¿no? Entonces, para ir del punto A al punto D, entonces primero el potencial de A y luego el potencial de B. Están viendo ustedes que la carga eléctrica es dato del problema, ¿no? Entonces es conocido. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de todos valores, pero el potencial de A también es conocido porque acá está indicado, dices que es 15.000 voltios, ¿no? Nos faltaría el potencial de D. Bien, ¿cómo lo vamos a calcular? Ahí está la parte que yo siempre voy comentando, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debe hacer? Yo siempre digo, usando un adecuado razonamiento. Bueno, primero vamos a hacerlo como lo hace la mayoría, la solución clásica, ¿no? Entonces vamos a poner acá, siendo el potencial en A igual a la constante de la ley de Coulomb por la carga que está generando el campo y dividido entre la distancia que le corresponde al punto A, en ese caso, ¿cuánto es? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Es 6R, ¿no? Ya, esto por otro problema sabemos que es 15.000, ¿no? 15.000. Ya, al otro lado, nosotros tendríamos así, K por Q. Claro, podemos reemplazar el valor de la constante también, ¿no? Pero no va a ser necesario. Y la distancia que le corresponde al punto A es, ¿no? Para esta superficie aquí potencial, es 6 veces R, ¿no es cierto?
Entonces de acá va a resultar un cociente así. Este 6 pasa a multiplicar y quedaría 90.000. O sea, 90 kilovoltios, ¿no? Que es lo que resultaría cuando multiplicamos la constante de la ley de Coulomb por la carga eléctrica y el valor de R, ¿no? Que dicho ese paso, no sabemos cuál es y tampoco creo que se interesa averiguar cuánto vale, ¿no? Ya, entonces a partir de esto ya podríamos decir cuál sería entonces el potencial en el punto D. Porque si ya sabemos cuál es el potencial en el punto A, lo que no sabemos es cuánto es el potencial en el punto D. Entonces vamos a determinar el potencial en el punto D. Para ello, otra vez utilizamos la relación constante de la ley de Coulomb por la carga que genera el campo, que es Q mayúscula, y la distancia que le corresponde al punto D, ¿no? El punto D está a una distancia igual a 2 veces R. Esto se podría escribir así: 1/2 de K por Q sobre R. Pero justamente esto que está entre paréntesis ya lo conocemos. Todo esto tiene este valor, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que simplemente sacarle la mitad a esa cantidad y nos estaría resultando 45.000 voltios, ¿no? Listo. Ya podemos reemplazar entonces en la ecuación que tenemos acá en la parte de arriba y determinar entonces la respuesta del problema, ¿no? Entonces tenemos así: el trabajo para ese recorrido ABCD es simplemente el valor de la carga que se traslada, 0,2 microcoulomb. Entonces vamos a poner acá 0,2. ¿Cómo se escribe 0,2? 2 entre 10. ¿Ya? Pero este 0,2 está multiplicado por el factor 10 a la menos 6 porque estamos hablando de 0,2 microcoulomb, ¿no? Y entre paréntesis tendríamos que hacer la resta, el potencial de A menos el potencial de D. El potencial de A es 15. Y tendríamos que quitarle el potencial de D, que es 45. Pero ambos potenciales están multiplicados por la potencia 10 al cubo, ¿no? Y entonces ya prácticamente ahí tenemos, ¿no?, todo listo como para dar la respuesta del problema, solamente que esta diferencia nos sale menos 30, ¿no es cierto? ¿Ya? Y podríamos simplificar un poquito esta expresión diciendo entonces que el trabajo para el recorrido ABCD sería igual a ver, con signo negativo, ¿no es cierto? Ya, 2 por 30 es 60, o sea 6 por 10, ¿no? Ya. Luego tendríamos que multiplicarlo esto por 10 a la menos 1, luego por 10 a la menos 6 y por último por 10 elevado al cubo, ¿no? Y de ahí sale el resultado. Vamos a ver qué cosa nos está resultando. Aquí en primer lugar la potencia de 10 es 1, ¿no es cierto? Y cuando nosotros sumamos acá los exponentes, producto de bases iguales, suma de exponentes, nos está dando 10 a la potencia 0, que no es otra cosa que igual a la unidad, ¿no? Ya, entonces nos quedaría la parte final nada más. ¿Cuánto me va a resultar aquí en ese producto? Me va a resultar 10 a la menos 3. Ya tenemos la solución del problema, ¿no? ¿Cuál sería entonces ese trabajo? El trabajo para el recorrido ABCD sale con signo negativo y es 6. ¿6 qué? A ver, por acá esto ya se tachó, ¿no es cierto? Ya se simplificó. ¿Y acá qué cosa me queda? Me queda 10 a la menos 3 expresado el resultado en joules. Entonces sería 6 con signo negativo milijoules. ¿Por qué milijoules? Porque justamente eso es lo que representa el factor 10 a la menos 3, o sea, una milésima de joule, ¿no? En este caso entonces estaríamos hablando de la clave A, ¿no es cierto? Bien, pero nos hemos quedado justamente con la tarea pendiente de explicar cómo se puede hacer a simple vista. Razonamiento, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Mucha gente se incomoda, por supuesto. Lo que pasa es que ellos se incomodan porque se dan cuenta que yo razono apropiadamente y ellos solamente hacen la aplicación de la fórmula. Que no voy a decir que está mal, pero lo malo es que esto mecaniza al alumno, o sea, no le da esa creatividad, esa cualidad de innovador, de innovación que nosotros debemos hacer siempre. O sea, no hay que hacerlo de la misma manera en que aparece en los libros, ni la misma manera que lo hace el profesor. Hay que siempre ver de qué manera lo podemos hacer distinto, ¿no? Mira, mucho ojo. Cuando la distancia es 6R, el potencial es 15. Ya. Primera pregunta. ¿Cómo es el potencial? Acá está.
¿Cómo es el potencial y la distancia? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Ahí fíjense acá, K es una constante y Q es también una constante porque esta carga es para todo el campo. Entonces, si estas son constantes, el potencial eléctrico y la distancia resultan siendo inversamente proporcionales porque se están multiplicando. A ver, lo voy a anotar acá. ¿Ya? Lo voy a anotar acá. El potencial y la distancia me dan una constante. Eso me está diciendo que son inversamente proporcionales. Entonces, si son inversamente proporcionales, a la hora de multiplicarse me tiene que dar siempre lo mismo. Entonces, si yo multiplico 6 por 15, ¿cuánto me da? 90. Cuando hagamos lo mismo para el punto D, el producto tendrá que darme lo mismo. Por lo tanto, entonces, si acá es 2, el potencial en D debe ser 2 por 45. 45 kilovoltios, ¿ya? Listo. ¿Y cuánto sería el potencial eléctrico para los puntos B y C? Sería acá 90 kilovoltios. A ver, vamos a hacer la comprobación. ¿Ah? ¿Cuánto es 90 por 1? 90. ¿Cuánto es 45 por 2? 90. ¿Cuánto es 15 por 6? 90. Esa es la constante. Y así a simple vista he determinado los potenciales. Y otra cosa también, ¿no? Que hay que anotar acá. Ojo, vamos a ponerlo, ¿vean? El potencial que le corresponde al punto B es el mismo que le corresponde al punto C. Y estos dos equivalen a 90 kilovoltios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que esta es una superficie equipotencial. Vale decir, todos los puntos que están en esta superficie tienen el mismo potencial. ¿Por qué, profesor? Porque están a la misma distancia R, ¿no? Ya vieron ustedes que el potencial depende de R. Si R es el mismo, entonces el potencial tiene que ser siempre el mismo. Bien, si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal para subir. Todos los días estamos haciendo este trabajo con mucho afán, con mucho entusiasmo, para que ustedes tengan una buena información. Nos vemos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial en donde vamos a hablar de cómo se calcula la diferencia de potencial en una región de campo eléctrico uniforme. Bien, lo primero que vamos a decir recordar es la definición de trabajo mecánico. Cuando decíamos que existe trabajo cuando hay fuerza y hay desplazamiento, pero no son condiciones suficientes. Tiene que haber fuerza y desplazamiento, pero también tiene que haber una componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. O también se puede decir una componente del desplazamiento en la dirección de la fuerza. Ese criterio lo vamos a utilizar aquí para determinar la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Se supone que nosotros vamos a trasladar una carga vamos a llamarle Q sub 0, vamos a trasladarla desde el punto A hacia el punto B. Para mayor simplicidad vamos a decir que ese desplazamiento se hace en esa dirección. Ya. ¿Cuál es la fuerza que va a ejecutar ese desplazamiento? Bueno, la fuerza en este caso tendría que ser la fuerza del campo. ¿Cierto? Es la fuerza del campo la que va a ejecutar ese desplazamiento, ¿no? Y aquí en la figura vamos a indicar tres distancias. La distancia de A a B y lo que podríamos llamar también sus componentes, ¿no? D sub X y D sub Y. Mejor dicho, el desplazamiento de A a B tiene dos componentes. El vector de desplazamiento de A a B tiene dos componentes. La componente D sub X y la componente D sub Y. Bien, cuando nosotros hablamos del trabajo, el trabajo para desplazar una carga de la posición A a la posición B,
decimos que eso se puede determinar en el producto de la carga que se desplaza por la diferencia potencial, ¿no? Si ese trabajo lo está realizando el campo, entonces la diferencia potencial tiene que ser en el mismo orden de los subíndices. Pero aquí nosotros tenemos que recordar cómo es que se ejecuta el desplazamiento, ¿no? Bien, tendríamos que anotar acá que este trabajo se va a determinar justamente en el producto de la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es la fuerza del campo, acá es Q sub 0, ¿ya? Y eso tiene que estar multiplicando a, bueno, el campo le hemos llamado E sub X, ¿ya? Haciendo referencia a que aparece en forma horizontal, y esta fuerza tendría que estarse multiplicando por el desplazamiento. La pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento que debe multiplicar a la fuerza? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El desplazamiento que es paralelo con la fuerza. Entonces aquí tendríamos que poner D sub X, ¿ya? Y esto igualándolo al producto que hace un rato anotamos, ¿no? Bien, nos queda solamente por hacer una simplificación. La carga Q sub 0 se simplifica y nos está quedando justamente esto que vamos a continuación a detallar, ¿ya? El potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B, vale decir, la diferencia de potenciales se puede determinar simplemente multiplicando la intensidad del campo por la distancia que es paralela con la dirección del campo. O sea, si el campo es horizontal, entonces se tiene que multiplicar por un desplazamiento horizontal. Ok. Significa esto entonces, en primer lugar, lo siguiente. Vamos a ponerlo acá con una observación. Que el potencial eléctrico entre los puntos B y C son iguales. Vale decir, cuando se lleva la carga desde A hasta B, siguiendo esta ruta, se hace el mismo trabajo que siguiendo esta otra ruta. ¿Por qué? Porque si multiplicamos esta fuerza por esta distancia, encontramos siempre el mismo trabajo, que es el que se ejecuta a través de la diagonal, ¿no? Entonces, si el potencial en B y el potencial en C son iguales, entonces podríamos decir que esta línea que corta perpendicularmente a la línea del campo, ¿no? Aquí está el ángulo de 90 grados, es una superficie equipotencial, ¿no? Acá la vamos a poner, ¿ya? Así. Superficie equipotencial. ¿Qué significa eso? Que todos los puntos que están sobre esa superficie tienen el mismo potencial. ¿Ya? Dicho sea de paso, solamente cuando vamos en la dirección de la línea del campo, el potencial aumenta o disminuye. Por ejemplo, si me voy del punto A al punto C, el potencial disminuye. Pero si me voy del punto C al punto B, el potencial no varía. Vale decir, en todos los puntos que están justamente sobre la superficie equipotencial, el potencial resulta siendo constante, ¿no? Aquí lo podemos poner también. V entonces es constante. Donde V, por supuesto, está representando aquí el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, no se olviden, las líneas del campo siempre son perpendiculares a la superficie equipotencial, ¿no? Entonces, por acá, por el punto B está pasando una superficie equipotencial con un voltaje menor, que es el que tiene el voltaje en la otra superficie equipotencial que estaría pasando por el punto A. Entonces, a medida que vamos yendo en la dirección de la línea del campo, el potencial va disminuyendo, ¿ya? Bien, entonces, a continuación, lo que nosotros vamos a decir
es qué es verdadero, qué es falso en la siguiente pregunta que tenemos a continuación, ¿no? Dice, por ejemplo, la intensidad del campo eléctrico es de 500 voltios por cada metro. Primera afirmación en relación a esta figura, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, vamos a decir que según el gráfico, el potencial está disminuyendo, ¿no? Empieza con 60 y termina con menos 12. Bien, y las distancias juegan un papel muy importante, ¿no? Porque nos están diciendo cómo está originándose esa disminución. Si nosotros despejamos de acá, si hacemos un despeje de esta relación, vamos a llegar a la siguiente expresión. Si queremos determinar la intensidad del campo, ¿qué hacemos? Tomamos dos puntos, como dice aquí la expresión. Tomamos un punto A y un punto B, le sacamos su diferencia y esa diferencia la dividimos entre una distancia X. O sea, una distancia que sea paralela a la línea del campo y que vaya entre los puntos A y B, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros podríamos hacer eso. A ver, queremos determinar la intensidad del campo de esta figura, ¿no? Entonces vamos a tomar un punto A y un punto B. Y lo vamos a dividir entre la distancia horizontal que hay entre esos dos puntos, ¿ya? Entonces empecemos. El punto A, aquí está, 60 voltios, ¿no? Menos el potencial eléctrico al cual se encuentra el punto B. El punto B tiene un potencial de menos 12. En buena cuenta, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que entre 60 voltios y menos 12 voltios hay una diferencia potencial de 72. Ya, pero la distancia que tenemos de A a B es de 18 centímetros, ¿no? O sea, lo vamos a poner así, 18 centésimas de metro. En buena cuenta tenemos 72 que dividirlo entre 18 y eso me va a salir en cientos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá mejor. La intensidad de campo, entonces sería 72 por 100 dividido entre 18. ¿De cuánto estamos hablando? 72 entre 18, 4. Estamos hablando entonces de 400 voltios por cada metro, ¿no? Que es lo que justamente nos faltó acá anotar. Mejor borramos aquí y quedamos en paz, ¿no? Entonces arriba tenemos 72 y abajo 18. Pero este 100, que es 10 a la menos 2, sube como 10 al cuadrado. Entonces 72 por 10 al cuadrado me da 7200. Entonces la intensidad de campo en esta figurita no es de 500 voltios por metro como dice la expresión, ¿no? Entonces tendríamos acá una primera proposición que no es verdadera, ¿no? Bien, a continuación dice el potencial eléctrico en el punto P es 20. Lo que habíamos dicho al principio es lo siguiente. Todos los puntos que están sobre esta línea tienen un potencial de 60. Todos los puntos que están sobre esta superficie equipotencial tienen un potencial de menos 12 voltios. La pregunta es, ¿cuántos voltios hay acá? Bien. Para resolver ese problema, ya nosotros sabemos que la intensidad de campo es 400, ¿no? Entonces tendríamos que nosotros simplemente decir que la diferencia de potencial, aunque podríamos hacer también uso de una regla de 3, ¿no? ¿Cuál sería la regla de 3? Si 72 voltios corresponden a 18 centímetros, ¿cuánto corresponde a 10 voltios? ¿No? 72 voltios corresponden a 18 centímetros, ¿cuánto corresponde a 8 centímetros? ¿No? O sea, en ese caso tendríamos el potencial de P
menos el potencial que tenemos en el otro extremo, ¿no? Menos 12, ¿no? Entonces, de acá sale la expresión, ¿no? A ver, 72 entre 18, ¿cuánto me da? 4. 4 por 8, 32. 32 menos 12, 20, ¿no? 20 voltios. Vale decir, esta expresión sí es verdadera, ¿no? Lo que dijimos hace un rato, a ver, podríamos esto hacerlo a simple vista, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, 72 a 18 es la relación de cambio, ¿no? 72 a 18. De 72 entre 18 es 4, ¿no? O sea, 4 voltios por centímetro sería el campo, ¿no? 4 voltios por centímetro. Vamos a ponerlo acá. 4 voltios disminuye el campo por cada centímetro. Si en un centímetro disminuye el campo en 4 voltios a medida que vamos avanzando en la dirección del campo, ¿no? Entonces, para 10 centímetros, ¿en cuánto habría disminuido? Si en un centímetro disminuye 4 voltios, entonces en 10 centímetros disminuye 40 voltios. Vale decir, a este valor hay que restarle 40 para obtener el potencial en esta superficie equipotencial, que en este caso sería 20, ¿no? Como ya lo hemos determinado también ahí, ¿no? Bien, y la última parte que nos faltaría justamente sería en relación a la tercera proposición, ¿no? Ya, ¿qué tendríamos? Dice, el trabajo que efectúa el campo sobre una carga de 30 milicoulombs que se traslada de P a A, es de 1,2 joules. Entonces vamos a determinar ese trabajo, ¿ya? La expresión, como ya sabemos, es la siguiente. Trabajo de P a debe ser igual a la carga que se traslada por la diferencia de potenciales, ¿no? Como me dice el trabajo que efectúa el campo, entonces acá tenemos que hacer en el mismo orden. O sea, primero P y luego A, ¿ya? Y para eso necesitamos justamente multiplicar el valor de la carga que se traslada, que es 30 milicoulombs, ¿no? O sea, 3 por 10 milésimas, ¿no? 30 milésimas, ¿ya? Y la diferencia de potencial la podemos hacer a simple vista, ¿no? Ya sabemos que el potencial en el punto P es 20, entonces tendríamos que simplemente restar, ¿no? El potencial de P menos el potencial de A. El potencial de P es 20 y el potencial de A es 60. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. A ver, sería acá 3 por 10 a la menos 2. Multiplicado esto por la diferencia que me ha salido 40, ¿no? Menos 40, o sea, menos 4 por 10, ¿no? Entonces ya estamos ahí prácticamente con la respuesta del problema. El resultado sería negativo, ¿no? Sería 3 por 4, 12. 12 multiplicado por una potencia de 10. Acá tenemos 10 a la potencia 1, entonces acá sería 10 a la menos 1. Vale decir, el trabajo para llevar esa partícula del punto P al punto A sería en este caso con signo negativo igual a 1,2 joules. Vale decir, esta proposición también resultó siendo verdadera, ¿no? Entonces la clave en este caso que habría que marcar para dar respuesta sería falso, verdadero, verdadero, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, aquí está. Que sería justamente la respuesta para este problema, ¿no? E inmediatamente vamos a ver lo que pasa en el otro, aplicando lo mismo, ¿no? El mismo criterio. A ver, a simple vista creo que podemos determinar el potencial que hay acá. Sí, se puede hacer a simple vista, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos? Si acá hay 60 voltios, acá hay 20, ¿en cuánto está bajando el voltaje? En 40, ¿no? Ya. De esos 40 voltios, esos 40 voltios, 3 partes corresponden a este sector. ¿Ya? Entonces, aquí hay 40 voltios. 10, 10, 10, 10. Vamos a tomar 3 partes para ponerlos acá. O sea, que acá vamos a poner 30 voltios. Por lo tanto, entonces aquí el voltaje tendría que ser 30. ¿Ok? Ya.
entonces ya podemos determinar el trabajo realizado para llevar la carga desde A hasta B, ¿no? Bien, entonces, aunque algunos seguramente me van a decir, profesor, esa solución no me gustó mucho, ¿no? Ya. A ver, el potencial de B 20 menos el potencial de C 60 sobre su distancia 4B. Ahora, el potencial de B 20 menos el potencial de A, que no lo conocemos, entre B, ¿no? De hecho, se cancela la letra B y nos estaría quedando acá, sería menos 40 entre 4 menos 10. Para que esta diferencia me salga menos 10, esto tiene que ser 30, ¿no? Entonces así determinamos que el potencial en A es 30, ¿no? Tal como lo habíamos calculado a simple vista, ¿no? Bien, entonces una vez que tenemos ya ese potencial, ya podemos determinar pues el trabajo pedido, ¿no? Entonces diremos luego el trabajo que sería el vector, o sea, el trabajo del agente externo de A a B tiene que ser igual a la carga, y acá el orden cambia, ¿no? Sería el potencial de B menos el potencial de A, ¿no? ¿Cuánto es eso? A ver, la carga que trasladamos es 10 a la menos 3. Y la diferencia de potencial la podemos hacer a simple vista, ¿no? El potencial de B menos el potencial de A, ¿no? El potencial de B 20 menos el potencial de A, que es 30, ¿no? Ya, y entonces esa diferencia me da 10. 10 por 10 a la menos 3 me estaría dando el trabajo sería positivo, ¿no es cierto? Me estaría dando 10 a la menos 2, ¿no? Porque negativo. Porque 10 por 10 a menos 3 me da 10 a la menos 2. Y 10 a la menos 2 es 0,01 joules, ¿no? Ese es el resultado. Y la clave en este caso que tendríamos que indicar es la alternativa que está con la letra C, ¿no? Igual que en el caso anterior también, ¿no? Bien, chicos, si les gustó el video, no se olviden darle like y suscribirse a mi canal y compartir esto en sus redes sociales. Nos vemos entonces en el siguiente video. Bien, a continuación vamos a resolver este problema que aunque no es un campo homogéneo el que nos están graficando, porque aquí, según esa gráfica, la intensidad del campo está variando, empieza con un valor 2 y va aumentando. 2 por 10 a la quinta es el valor inicial de la intensidad del campo, y luego aumentando con la posición, ¿no? A medida que va aumentando X, va aumentando la intensidad del campo, ¿no? Pero sin embargo, podríamos utilizar lo que hemos visto justamente en el estudio de la diferencia de potencial eléctrico dentro de un campo uniforme, ¿no? Vamos a entonces volver a hacer esto para que quede bien clara la solución de este problema. Bien, tenemos una carga positiva, Q sub 0, que la queremos llevar, la queremos trasladar, o queremos que el campo traslade esta carga desde la posición 1 a la posición 2, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que se desarrolla, el campo para llevar a la carga Q sub 0 desde la posición 1 a la posición 2, ¿no? Entendemos de que sobre la carga está actuando una fuerza que es constante en magnitud, ¿no? Y cuyo valor es justamente el producto de la carga por la intensidad del campo, ¿no? Como la intensidad del campo es constante y la carga también es constante, entonces esta fuerza tiene un valor fijo, ¿no? Un solo valor, un valor constante, ¿no? Entonces se trata de multiplicar la fuerza por el desplazamiento, ¿no? En este caso el desplazamiento también tiene que ser horizontal, o sea, paralelo a la fuerza. Y entonces este producto me está dando justamente el trabajo realizado, ¿no? El trabajo realizado por parte del campo, ¿no? Porque la fuerza del campo es Q por E, ¿no?
Le hemos puesto el subíndice X porque las líneas del campo son horizontales, ¿no? Y el desplazamiento que debemos multiplicar con la intensidad del campo también tiene que ser horizontal, ¿no? Esa es la concepción de lo que es el trabajo, ¿cómo se calcula el trabajo mecánico? Fuerza y distancia, fuerza y desplazamiento tienen que ser paralelos, ¿no? Cuando son perpendiculares no hay trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Ya, en relación a este problema dice, en la gráfica se muestra cómo varía la intensidad de campo eléctrico con la posición, o sea, a medida que va variando la posición, va variando la intensidad del campo, ¿no? Es decir, no es exactamente como esto, ¿no? Pero de esto vamos a llegar a esto de acá. Dice, determina la cantidad de trabajo que se realiza a través del campo, o sea, la fuerza, me están pidiendo determinar el trabajo que realiza el campo sobre una carga Q sub 0 cuando es llevada desde la posición X2 a la posición X6, ¿no? Entonces nos dan el gráfico y a partir de eso nosotros tenemos que determinar la solución del problema. Bien, vamos a hacer que este campo variable se convierta en un campo uniforme, ¿ya? Vamos a ver a continuación cómo es que lo hacemos. Lo que nosotros tenemos en la gráfica es que determinar cuáles son los valores que le corresponden a la intensidad de campo para x igual a 2 y x igual a 6, ¿no? En el caso de x igual a 2, creo que lo obtenemos fácilmente en virtud de que este triangulito es un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Que tiene sus catetos iguales. O sea, si esto mide 2, esto de acá también mide 2, ¿no? Entonces, sería 2 encima de 2, me daría un valor 4, ¿no? Para la intensidad de campo en la posición x igual a 2, ¿no? Ahora, para la posición x igual a 6, tendríamos una situación muy parecida, ¿no? Acá también tenemos un angulito de 45 grados, que es parte del enunciado del problema. Entonces tendríamos acá que este cateto debe medir lo mismo que este de acá, ¿no? Entonces, si este cateto mide 6 unidades de 0 a 6, hay 6 unidades. Entonces, si esto mide 6 unidades, esto de acá también mide 6 unidades. Por lo tanto, 6, 2, que es esta porción, más 6, me daría 8. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo es de que cuando la carga se mueve de la posición X2 a la posición X6, cuando se está haciendo este desplazamiento, la intensidad de campo está variando de un valor 4 hasta un valor 8, ¿no es cierto? Vamos a dejar de lado esto de acá, como si solamente fuera esa la parte del problema que nos interesa. Ahora, nosotros vamos a decir que este campo variable, uniformemente variado, porque ese es el detalle más importante justamente de por qué podemos hacer lo que a continuación vamos a ver. Si este campo varía uniformemente, ¿no? De una forma muy parecida a cómo se modifica la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces este valor del campo, de la intensidad del campo, nosotros que lo encontramos en este caso uniformemente variado, lo podemos convertir a uniforme. ¿Cómo? Vamos a hacer esto. Vamos a sacarle el promedio a 4 y 8. ¿Cómo hacemos esto? 4 más 8, 12, entre 2, 6. Entonces eso sería el valor medio. ¿Ya? Vamos a apuntarlo acá. Esto sería la intensidad de campo promedio, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor. Promedio. ¿Ya? Y vamos a trazar justamente por acá una línea que esté representando ahí está. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si la carga se mueve o si la desplaza de la posición A a la posición B y mientras se ejecuta ese desplazamiento el campo varía, nosotros vamos a asumir que el campo no está variando, que se mantiene constante en un valor
¿Ya? Ese sería el valor medio de la intensidad de campo, que es justamente lo que nosotros vamos a utilizar acá. ¿Ya? Y entonces tendríamos ahí la posibilidad de decir que si el campo es uniforme, entonces podemos utilizar esta forma, ¿no? Entonces, diríamos así, el trabajo que realiza el campo para llevar a la carga de la posición A a la posición B, trabajo realizado por el campo, que es justamente la fuerza del campo, Q por E, ¿no? Aquí entra justamente ese valor que acabamos de hallar, que en este caso sería 6. Esta fuerza se multiplica por el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de A a B, ¿no? El desplazamiento de A a B, que no es otra cosa que el X de B menos el X de A, ¿no? Entonces nosotros tendríamos aquí que reemplazar. En el caso de la carga, nos dicen que esta carga es con signo negativo igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? La intensidad del campo, que ya la hemos determinado, en este caso sería 6 por 10 a la potencia 5, y esto por la distancia, ¿no? La distancia horizontal que se ha desplazado, en este caso vendría a ser el 6 menos 2, ¿no? O sea, 4 metros, ¿no? Entonces aquí ya creo que podemos decir cuánto es esto. A ver, sería 4 por 6, 24 por 2, 48, ¿no? Con signo negativo. Y la potencia de 10 en este caso sería menos 6 más 5, me daría menos 1, ¿no? Queremos decir entonces que el resultado para este problema, en este caso, sería con signo negativo 4,8 joules, ¿no? ¿Por qué 4,8? Porque ese 10 a la menos 1 va a quedar en el denominador y 48 entre 10 me da 4,8, ¿no? ¿Qué vendría a ser la solución de ese problemita? ¿No? Como ustedes ya vieron, lo que en primer momento de repente nos ha sorprendido, ¿no? De que nos pongan un problema donde el campo está variando, ¿no? Si el campo uniforme justamente es el que hemos estado manejando en los anteriores problemas, entonces ya viene una forma de cómo resolver ese inconveniente, ¿no? Claro, ya con las matemáticas superiores se puede resolver problemas más complejos donde la variación ya depende de una función de x, ¿no? Bien, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like, ¿no? Y compartir en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial muy importante y tan solicitado también. Es el caso de la energía potencial eléctrica, ¿no? Es una propiedad que le corresponde al campo eléctrico. A diferencia de la intensidad del campo eléctrico, esta propiedad es de carácter escalar, ¿no? En el caso de la intensidad del campo eléctrico, es de carácter vectorial. Bien, antes de empezar, quisiéramos comentar de que vamos a desarrollar un problema, también modelo de este tema, muy característico de los exámenes que vienen en las universidades para el ingreso. Y recordarles siempre que se suscriban a mi canal, porque todos los días estamos colgando videos tutoriales de todos los temas de la física, y que le den like también a este video, ¿no? Bien, entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es una analogía en relación a lo que significa justamente esto del campo de fuerzas conservativas, ¿no? Si nosotros hablamos de las fuerzas de gravedad también son fuerzas conservativas. Y esto básicamente porque el trabajo de la fuerza de gravedad no depende de la forma que sigue la trayectoria. Vale decir, si para llegar al punto A, del punto A al punto B, nosotros tuviésemos que ir primero en forma horizontal y luego en forma vertical, el trabajo realizado va a ser el mismo si seguimos la trayectoria que se está indicando, ¿no? En este caso vamos a señalar de que el trabajo del agente externo para hacer el traslado de A a B estaría dado por el producto de mg h, ¿no? Y esto a su vez también sería
el producto con signo negativo, el trabajo de la fuerza de gravedad para hacer el recorrido de A a B, ¿no? Aquí vamos a hacer una brevísima explicación. ¿Cómo es que obtenemos este resultado? En primer lugar, un detalle muy importante que a veces se deja pasar de lado por muchas razones, es de que ese traslado se hace con velocidad constante. Vale decir, muy lentamente, prácticamente sin variar la velocidad, ¿no? O sea, con una velocidad tan pequeña, igual a cero, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos que este es un desplazamiento a velocidad constante, diremos que en todo momento el cuerpo, ¿no? Que nosotros en este caso estamos asumiendo que tiene una masa m, en todo momento se encontrará en equilibrio. ¿Qué clase de equilibrio? Equilibrio cinético, ¿no? O sea, porque se desplaza con rapidez uniforme, ¿no? Bien, entonces significa eso de que las fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, determinar el trabajo de la fuerza F, tendríamos que multiplicar el valor de la fuerza F por el desplazamiento, ¿no? Claro que en este caso, ese desplazamiento lo estamos identificando en módulo como la altura, ¿no? Entonces tendríamos aquí, si F es igual a mg, tendríamos que estar haciendo el producto de mg por h, ¿no? Es así que resulta justamente este producto, mgh, para el trabajo de la fuerza F en el recorrido de A a B. Pero ¿qué resulta en ese mismo recorrido de A a B? El trabajo que realiza la fuerza de gravedad ya no es positivo, sino negativo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque mientras el cuerpo está desplazándose hacia arriba, la fuerza de gravedad está apuntando hacia abajo. Entonces, estos dos vectores tienen direcciones contrarias. Por lo tanto, entonces el trabajo es negativo, ¿no? Bien. ¿Cómo es el caso de las fuerzas eléctricas? Bueno, nosotros, en primer lugar, vamos a asumir de que este cuerpo cargado eléctricamente se encuentra aislado. ¿Qué significa aislado? Que está solo, ¿no? Y esta otra carga inicialmente estaría justamente en el infinito. Me olvidé un detalle. Me olvidé un detalle de decir, en el caso anterior, es de que nosotros estamos asumiendo que aquí en el nivel más bajo, el nivel de referencia, la energía potencial es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo llega al punto B, adquiere una energía potencial igual a mgh, ¿no? Que es justamente igual al trabajo que habría realizado la fuerza del agente externo, ¿no? Bien, entonces aquí en este caso nosotros tendríamos que la carga Q minúscula o Q sub 0, vamos a ponerle, la carga Q sub 0 inicialmente estaría muy lejos, ¿no? Y entonces muy lejos significa que ahí no habría energía potencial eléctrica. Esta sería igual a cero, ¿no? Y que el resultado justamente del traslado hasta el punto A es que el sistema estaría adquiriendo una energía, ¿no? Y esa energía se va a llamar energía potencial eléctrica, ¿no? Cuya expresión sería así. La constante de la ley de Coulomb por la carga que está generando el campo eléctrico, ¿no? Porque el campo eléctrico vamos a asumir que es despreciable, porque es una carga de prueba, muy pequeña, ¿no? Multiplicada por la carga que se ha trasladado y dividido entre la distancia R, que vendría a ser, si nosotros llevamos la carga hasta el punto A, entonces cuando las cargas están separadas por la distancia R, se dice que ese sistema tiene una energía potencial, ¿no? Que se podría desarrollar a partir de que nosotros abandonemos la carga ahí, entonces esta se alejaría, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? Quedando nuevamente el sistema sin energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un par de cargas separadas por una distancia R, debemos decir inmediatamente que esas cargas, debido al efecto de repulsión que se generan entre ellas, estarían haciendo un esfuerzo, un gasto, o sea, tendrían una energía, producto justamente de que se encuentra a esa distancia, ¿no? Esa propiedad, por supuesto, de la energía potencial eléctrica es propiedad intrínseca del campo, ¿no es cierto? O sea, no es propiedad
de la carga que se ha colocado ahí, sino es del campo eléctrico generado por esta carga, ¿no? Como dice el texto, ¿no? El trabajo de una fuerza conservativa depende exclusivamente de las coordenadas de la posición. Vale decir que nosotros podríamos haber trasladado esta carga en línea recta o podríamos haberla trasladado también siguiendo una trayectoria cualesquiera. Vale decir, ese trabajo no depende de la trayectoria. Es decir, porque el campo de fuerzas que nosotros estamos viendo, o sea, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la aplicación del problema, ¿no? En el problema nos están pidiendo determinar la energía acumulada por ese sistema. Vamos a llamarle a estas cargas en este orden, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, ¿ya? Entonces lo que tendríamos nosotros que hacer para la resolución, es decir, que el sistema tendrá una energía total que va a depender. Por ejemplo, cuando nosotros queremos juntar la carga 1 y la carga 2 como lo hicimos acá, vamos a tener que gastar una energía, o sea, proporcionar una energía al sistema, y esa energía será la energía potencial del sistema formado por la carga 1 y la carga 2, ¿no? Lo mismo tendríamos que decir que vamos a gastar una energía para formar el sistema con las cargas 2 y 3. Y por último, lo mismo tendríamos que hacer para formar un sistema con las cargas 1 y 3. Vale decir, las tres cargas tendrían una energía, el sistema formado por las tres cargas tendría una energía que tendríamos que determinarla de esa manera, ¿no? Ahora, para ese propósito, lo único que tenemos que hacer es el cálculo respectivo, ¿no? Entonces, empezamos con la carga, con el valor de U12. Ya, la constante de la ley de Coulomb, en primer lugar, es 9 por 10 a la novena. Ya, esto debe estar multiplicando a la carga 1 y la carga 2, ¿no? La carga 1 tiene un valor de 2 por 10 a la menos 6. Y la otra carga tiene un valor de 10 a la menos 6. Estas están separadas por una distancia igual a 3 metros, ¿no es cierto? Y aquí va a salir un valor que ya luego vamos a decir cuánto es, ¿no? Luego viene la energía potencial entre las cargas 2 y 3. Para eso tendríamos que repetir el procedimiento, ¿no? La constante de la ley de Coulomb, que multiplica a la carga 2, que es 10 a la menos 6, por la carga 3, que es 8 por 10 a la menos 6, ¿no? Dividida entre la distancia de separación, que es 4, ¿no? Y por último, tendríamos la pareja 1, 3. De igual modo, acá tendríamos que poner en primer lugar el valor de la constante de la ley de Coulomb, la carga 1, que es 2 por 10 a la menos 6, y esta multiplicando la carga 3, que es 8 por 10 a la menos 6, ¿no? Dividida entre la distancia de separación, que obviamente esto es igual a 5, siempre que acá nosotros tengamos un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces aquí tendríamos que poner 5, ¿no? Y a continuación lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de esos resultados, ¿no? A ver cuánto cuánto estamos obteniendo, ¿no? Expresado en millijoules, en milésimas de joules, ¿no? A ver, en el primer caso, ¿cómo tendríamos? A ver, tendríamos que sacarle tercia por acá y tercia por acá, me quedaría 3, ¿no es cierto? Entonces el resultado sería ahí 3 milésimas, no, 3 por 2, 6 milésimas, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos 6 milésimas, ¿no? Ya, la carga 1 y la carga 2 eran de signo contrario, por lo tanto acá es negativo, ¿no? Ya, las cargas 2 y 3. A ver, por acá tendríamos que sacarle cuarta por acá y tendríamos 2. 2 por 9, 18, ¿no? 18 también por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces acá sería
18, ¿no? ¿Con qué signo? Las cargas 2 y 3 también con signo negativo porque son una positiva y la otra negativa, ¿no? Y las cargas 1 y 3, a ver cuánto me estaría dando. Ahí sería 9 por 8, 72, 72 por 2, 144, 144 entre 5 sería 28,8, ¿no? 28,8. Entonces aquí el resultado es 28,8, ¿no? Como las cargas 1 y 3 son de signos iguales, entonces el resultado va a salir positivo, ¿no? Entonces, en buena cuenta tenemos por acá el resultado de todo ese cálculo, que sería entonces la cantidad total de energía del sistema sería menos 6, menos 18 y más 28,8. Esto en milésimas de joules, ¿no? O sea, ha salido 10 a la menos 3 en cada caso, ¿no? Acá ha salido menos 6 por 10 a la menos 3, menos 18 por 10 a la menos 3 y más 28,8 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, dándonos el siguiente resultado, ¿no? La energía total sería igual con signo positivo, ¿no? 28,8 menos 18 me da 10. Menos 6, ¿no? Más 4. Más 4,8 milijoules, que sería la respuesta del problema, ¿no? Ok. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial en relación al tema de la energía potencial eléctrica. Bien, vamos a resolver también a continuación un problema muy interesante que nos han pedido que lo resolvamos, que lo expliquemos. Y bueno, aprovechando la oportunidad, vamos a reiterar nuevamente todo lo que se dice en relación a eso del campo eléctrico, especialmente en su característica energética, que es lo que nosotros llamamos energía potencial eléctrica, ¿no? Y haciendo un paralelo, una analogía con lo que es el campo gravitatorio, también un campo de fuerzas conservativas, nosotros tenemos que decir aquí varias cosas, ¿no? Una, en primer lugar, de que cuando se habla del traslado de una masa a través del campo gravitatorio, mediante una fuerza, esta fuerza, para que no altere la velocidad de desplazamiento, vale decir, se puede hacer el desplazamiento a velocidad constante, tiene que ser de tal magnitud que pueda equilibrar al peso, ¿no? Entonces así podríamos encontrar de que la partícula en todo momento estaría en equilibrio y no se modificaría por lo tanto su velocidad, ¿no? Y si está en equilibrio, estas dos fuerzas tendrían que ser iguales, ¿no? La fuerza F va a caracterizar justamente al agente externo, que es el que realiza el trabajo, ¿no? Y a mg, la fuerza del campo gravitatorio, que estaría haciendo un trabajo contrario al que realiza la fuerza F, ¿no? Empecemos por F, por la fuerza F. La fuerza F, cuando se traslada la partícula del punto A al punto B, siguiendo una trayectoria arbitraria, el trabajo que realiza F es simplemente el producto de la fuerza por el desplazamiento, y en este caso estaría representado por la distancia vertical, ¿no? Comúnmente denominado su módulo como h o altura. Entonces solamente se multiplican acá estas dos y, como ustedes podrán ver, como son de la misma dirección, realizan un trabajo positivo. Entonces el trabajo del agente externo con signo positivo es igual al producto del valor de la fuerza, que es mg, multiplicado por la distancia, que es h, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos fuerza mg por distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Pero si nosotros atendemos al trabajo de la fuerza de gravedad, en este caso la fuerza de gravedad está dirigida hacia abajo, mientras el desplazamiento se ejecuta hacia arriba. Entonces, a todas luces, el trabajo de la fuerza de gravedad es negativo, ¿no? Con signo menos, vale decir, si nosotros pasamos este trabajo al otro lado, nos estaría quedando una expresión que, en relación a la suma de los trabajos, ¿no? Dándonos el trabajo neto, un trabajo neto igual a 0,
¿Y eso en virtud de qué? En virtud de que el desplazamiento se está haciendo con velocidad constante, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es lo mismo que ocurre ahí, está ocurriendo acá. Cuando nosotros desplazamos una carga con el auxilio de una fuerza que vamos a llamar fuerza externa o fuerza del agente externo, esta fuerza a todas luces va a ser contraria a la fuerza del campo, la fuerza de origen eléctrico, ¿no? Pero como también en este caso nosotros vamos a hacer el traslado con velocidad constante, entonces estas fuerzas tendrán que ser iguales en magnitud, ¿no? En todo momento deberán ser iguales. Y entonces así me daría la posibilidad de hacer el traslado sin invertir una cantidad de energía en la energía cinética, ¿no? Entonces aquí también se va a cumplir que el trabajo de la fuerza del campo y el trabajo de la fuerza externa van a tener signos contrarios, ¿no? De tal modo de que si esta la consideramos positiva, entonces el trabajo de esta fuerza, si es positivo, entonces el trabajo de esta otra fuerza debe ser considerado con signo negativo, ¿no? ¿Para qué? Para que la suma total de trabajo, el trabajo me dé un trabajo neto igual a cero, ¿no? Entonces, mucho ojo con el enunciado de los problemas cuando hablan, nos dicen determinar el trabajo del campo, ¿no? Entonces, el trabajo del campo tiene un signo y el trabajo del agente externo es de signo contrario. Eso es lo único que cambia, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a decir de que esta partícula, esta carga eléctrica, cuando está muy lejos, nosotros asumiremos que no tiene energía porque está fuera del campo, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya ingresa al campo, producto del trabajo realizado sobre la carga para que se traslade, entonces, producto de ese trabajo ya la carga tiene una energía, ¿no? Si, por ejemplo, la llegamos hasta el punto A, entonces a una distancia r de la carga que genera el campo, decimos que esta carga habría adquirido en el punto A una energía, ¿no? Y esa energía se llama energía potencial eléctrica, la representamos con la letra U, y es el producto de la constante de la ley de Coulomb, producto de cargas, entre el valor de R, que vendría a ser la distancia, ¿no? La distancia a la que se va a ubicar. Este sistema constituido por ese par de cargas tiene una energía potencial eléctrica, ¿no? Va a ser complicado sostener ese sistema porque la tendencia es de que esta carga sea nuevamente apartada hasta el infinito, ¿no? Entonces llegaría con una energía potencial igual a cero, ¿no? Bien, entonces nuevamente nos reiteramos, la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb también es un ejemplo de fuerza conservativa, ¿no? Y el trabajo no depende de si lo hicimos el desplazamiento siguiendo una trayectoria o siguiendo otra trayectoria. Entonces, o mejor dicho, el trabajo de la fuerza eléctrica, por ser una fuerza conservativa, no depende de la trayectoria, sino depende de las coordenadas de las posiciones inicial y final, ¿no? O sea, depende de R, no depende de cómo se llegó hasta ese punto, ¿no? De eso no depende, ¿ya? Y también lo que tenemos que decir, una consecuencia de lo anterior, es de que el trabajo en una trayectoria cerrada va a ser igual a cero, ¿no? Bien, vamos entonces a explicar lo que tenemos ahí al frente en un problema. Dice, en la figura se muestra una esfera con carga Q positiva, ¿no? Q mayúscula, que es la que está en la derecha. Esta carga se encuentra fija, está en reposo, y hay una partícula con carga más Q que está y con masa M y va a ser lanzada, ¿no? Esta partícula tiene una carga más Q, ¿no? Con carga Q y masa M. Y va a ser lanzada, va a ser proyectada hacia la esfera que está a la derecha con una rapidez V. La pregunta es hallar hasta qué distancia R se aproxima alcanzando el reposo instantáneo. Quiere decir que cuando la partícula llegue a esta posición, su velocidad va a ser 0, ¿no? Vamos a llamarle velocidad 1. O sea, la velocidad en el instante de lanzamiento tiene un valor y cuando llega a ese punto,
va a tener un valor igual a 0, ¿no? Vamos a ponerle su índice mejor. Acá tendríamos la posición A y aquí tendríamos la posición B, ¿no? Para hablar de las energías, porque aquí lo que nosotros vamos a aplicar para resolver este problema es la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Es decir, la energía mecánica en juego acá tiene que conservarse, ¿no? Tanto al inicio como al final, la energía debe ser igual a 0. Entonces vamos a poner acá la energía mecánica al inicio, vale decir, en la posición A, tiene que ser igual a la energía mecánica que hay en la posición B, ¿no? La posición A es la posición de lanzamiento y la posición B es la que tiene en el instante final, ¿no? Entonces aquí vamos a igualar las energías. Aquí tendremos que hacer participar solamente a dos energías, ¿no? La energía potencial eléctrica y la energía cinética, ¿no? Entonces vamos a poner acá la energía cinética que habría al inicio, más la energía potencial eléctrica que, como le hemos mostrado por acá, es la constante de la ley de Coulomb por el producto de cargas. Acá tendríamos que poner como distancia D, ¿no? La separación que había al inicio era una distancia D. Y luego al otro lado la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad que tienen en la posición B. Y luego la energía potencial eléctrica sería K, producto de cargas, entre la distancia de separación, que en este caso vendría a ser la R, que es la incógnita del problema, ¿no? Está claro que una de estas cuatro energías va a ser 0 y diremos que es justamente la energía cinética en B. Cuando llega a la posición B, la velocidad es 0, por lo tanto, entonces todo este término se hace igual a 0, ¿no? Bien, y nos quedaría entonces una expresión, vamos a escribirla a continuación, tenemos que despejar a continuación el valor de R, entonces aquí nomás va a quedar esta expresión, ¿no? Y vamos a decir de que los datos del problema son las cargas junto con la constante, la velocidad y la masa, ¿no? Entonces acá tenemos dato, acá es la velocidad V, ¿ya? Acá, o sea, esto de acá es conocido y esto de acá también se conoce, porque se conocen las cargas, ¿no? Acá está la incógnita, y acá está la velocidad y la masa que también se conoce. El único detalle que nosotros tendríamos como un inconveniente sería ese término, ¿no? Porque aquí, si bien es cierto, está la constante y las cargas que son datos del problema, lo que no se menciona es qué pasa con la distancia de minúscula, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a asumir es de que esa distancia de minúscula corresponde a una distancia muy grande, ¿no? Si la distancia es muy grande, entonces estamos hablando de una energía potencial eléctrica igual a 0, ¿no? ¿Dónde la energía potencial eléctrica es igual a 0? En el infinito, ¿no? Vale decir, ahí donde estamos encontrando las cargas muy alejadas, ¿no? Infinitamente alejadas. Entonces, cuando esa distancia es muy grande, este cociente se hace muy pequeño, ¿no? Entonces, tanto así que en el infinito ese cociente va a ser igual a 0. Entonces, asumiendo que esto de acá es igual a 0, producto que las cargas estarían infinitamente separadas, tendríamos la expresión más sencilla, ¿no? Tendríamos simplemente así: un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, al otro lado la constante de la ley de Coulomb, el producto de las cargas, y dividido esto entre la distancia que nos piden determinar. Bien, aquí vamos a hacer un comentario, ¿no? Todo lo que hemos escrito acá tiene un significado físico. En realidad todo tiene una interpretación física. ¿Qué cosa estamos encontrando acá? Estamos encontrando de que si la carga se encuentra en un punto muy alejado de la esfera, entonces su energía potencial eléctrica se reduciría a 0. Sería prácticamente 0.
y en la posición inicial solamente tendría energía cinética. Esta energía cinética, a medida que fue avanzando hacia la esfera, esa energía cinética tuvo que empezar a disminuir. ¿Producto de qué? Producto de que estaba adquiriendo una determinada energía potencial eléctrica, ¿no? Entonces, cuando llega al punto B, ya no tiene energía cinética, ¿no? Por esa razón es que aquí aparece la velocidad con un valor igual a cero, ¿no? Entonces, si ya no tiene energía cinética, la pregunta es ¿qué pasó con la energía que tenía al principio? Bueno, se convirtió en energía potencial eléctrica. Entonces, lo que tenemos que decir en resumen es que la energía cinética se fue convirtiendo hasta que en la posición final llega a convertirse en energía potencial eléctrica. O sea, la cinética se convierte en, o se transforma en energía potencial eléctrica, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es simplemente hacer el respectivo despeje, ¿no? Para encontrar la distancia R, que es justamente lo que nos están pidiendo, ¿no? Y para eso, lo único que hacemos es este 2 pasar a dividir a multiplicar a la constante y las cargas, y debajo tendríamos que colocar a la masa por la velocidad elevada al cuadrado, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo aquí en la alternativa B, que sería la respuesta de este problema, ¿no? Bien, si tienen algunas preguntas más, que siempre hay las preguntas, o tal vez por ahí les plantearon alguna en algún lugar, escríbanla debajo en la caja de comentarios y nosotros estaremos respondiendo inmediatamente, ¿no? No se olviden de darle like a este video y suscribirse a mi canal, porque todos los días estamos subiendo nuevos videos e interesantes videos acerca de estos fascinantes temas de la física. Nos vemos.